Bienvenidos a esta última emisión del año de Tercera Posición. 2015 no fue cualquier año. Fue el año de las elecciones. Y no fue solamente el año de las elecciones, sino el año de un cambio drástico en los últimos 30 años de democracia, de orientación política de un gobierno. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sus 2 mandatos, o si quieren los 12 años de kirchnerismo, eran lo más a la izquierda que se había llegado en la democracia. Sin embargo, las elecciones, después del balotaje, llevaron al modelo político y al modelo económico, a un péndulo que llevó a la derecha. Se sabía que la corrección iba a venir hacia el centro, pero nadie imaginó, o pocos imaginaban, que podía ir tan al otro lado del péndulo, y eso es lo que estamos viendo en estos últimos días del año 2015, desde que asumió Mauricio Macri para acá. La corrección de un modelo político y la corrección de un modelo económico. Cambios que hace tiempo que no se veían y que seguramente van a continuar durante el verano. Pero 2015 fue sobre todo un caso que comenzó sacudiéndonos a todos con una muerte que todavía no está esclarecida. Para muchos, todavía la muerte del fiscal Alberto Nisman fue un magnicidio. Esto es lo que dicen sus familiares. Pero por otro lado nos fuimos enterando que Nisman no era lo que decían sus familiares y lo que decían los opositores al gobierno, que lo habían convertido casi en un prócer, sino que era un hombre que poco y nada había hecho para investigar en lo concreto la materialidad del atentado contra la AMIA, que en los últimos años se había encargado de recibir instrucciones de servicios internacionales vinculados a los Estados Unidos y a Israel, y sobre todo que era un hombre que manejaba en cuentas en el exterior dinero que no ganaban. El caso Nisman sacudió 2015. ¡Acá una ambulancia, por favor! ¿Está viva? El edificio literalmente desaparecido. Vemos los restos de lo que fue la AMIA. Argentina, una tierra de paz, fue señalada otra vez para ser regada con sangre de inocentes. La misma pregunta nos hacíamos hace 2 años. ¿Por qué? El señor fiscal, doctor Nisman, tiene todas las carpetas del servicio de inteligencia SUBE para hacer la investigación y llevarla a fondo. Y además todas las atribuciones para que el Estado esté a disposición de él, para que Dios quiera pueda encontrar justicia definitivamente. Nuestro apoyo incondicional. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Hay abundantes elementos que así lo indican. Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. La verdad que es una canallada. Ese tipo de situaciones, cuando no se tiene fehacientemente el dato, cuando no se trabaja en serio, cuando no se lo recontra chequea, para aburrirse de chequearlo, podríamos decir. Porque la verdad no es un dato menor, no estamos diciendo si se compró un auto o no se compró un auto. Estamos hablando de un tema muy delicado, como es el tema de la energía nuclear, como son el tema de los atentados, y esto principalmente también se da para mantener la denuncia que hizo el fiscal Nisman sobre el encubrimiento sobre la presidenta, para mantenerlo constantemente en las tapas de los diarios. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Este homenaje es la manera de transitar el dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la Nación, el doctor Alberto Nisman. Yo no tengo la menor duda de que Alberto Nisman no se suicidó. Está comprobado que no siempre dejan residuos que se puedan levantar de la mano del supuesto tirador. En el 99.9 de los casos, una 22 deja rastros en la mano. No hay nada que me indique
que no sea suicidio. A Nisman lo mataron. Acá no hay ningún tipo de interés, por lo tanto, al no haber ningún tipo de interés en la Fiscalía por un resultado o por otro, simplemente buscar descubrir la verdad. A partir de la difusión del video, del momento en que se entra al departamento, de que la escena del crimen estaba contaminada y eso hacía imposible saber si había habido un asesino adentro. ¿Cuál es tu opinión? No, para nada. No existe una tercera persona en la escena. Todos me dicen de 3 hipótesis. Yo agregué una cuarta. ¿Y qué pasa si se la pegó jugando? Y no sé, no, se me mezcla todo. Se me mezcla todo. Lo único que te puedo decir que yo, el domingo, que fue la fecha de muerte de él, no estuve y yo no fui. Ahora les vamos a contar la historia, por cierto, bastante retorcida, que tiene ese auto. Este auto no es del fiscal Nisman. El dueño es Fabián Aníbal Picón. Pero de lo que casi nadie quiere hablar es sobre quiénes le pagaban al fiscal y para qué. Todas las sospechas comenzaron cuando la jueza y ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, descubrió que el fiscal tenía una cuenta oculta en Estados Unidos. Esa cuenta en el banco Merrill Lynch tiene como titulares a la madre y la hermana del fiscal, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y a Diego Lagomarsino. Esa cuenta en Nueva York, en el Merrill Lynch, que era manejada por Alberto Nisman, aunque no estaba su nombre, pero la cuenta estaba a nombre de su mamá, de su hermana y de Diego Lagomarsino. El informático Lagomarsino, apenas se descubrió esto, denunció que la mitad de su sueldo tenía que depositárselo al fiscal en esa cuenta. En las semanas siguientes se conoció que el fiscal, a través de su madre, tenía propiedades no declaradas en Uruguay y en Palermo, y que el auto que usaba era de una persona que no solo le prestaba el vehículo, sino que también emitió un cheque a su nombre por $200.000. Estamos hablando de un cheque por $200.000. ¿Quién emitió el cheque? Bueno, Claudio Picón. Es la misma persona que le estaba prestando el auto a Nisman. Es una persona vinculada a las agencias de seguridad privadas y de inteligencia privadas norteamericanas. El diario Perfil dio a conocer que Nisman recibió en Estados Unidos unos $600.000 de 9 depositantes sospechosos. Uno de ellos es el financista desaparecido Damián Stefanini. Hay un depósito de $150.000 de Damián Stefanini, desaparecido totalmente desde el 17 de octubre. También llama la atención las personas con las que habló Stefanini en este periodo en el que le depositó dinero al fiscal. ¿Con quién hablaba? Hablaba con el que le cambiaba los cheques a Schocklender. Y también Stefanini hablaba con Claudio Picón, este hombre que es el dueño de la camioneta que usaba Alberto Nisman. El empresario Claudio Picón es otro de los que depositó dinero en la cuenta. También figuran Joseph Hestener y Daniel Benayón. El juez Canicova Corral declaró esta mañana que por todo esto, Nisman está investigado por sobornos. Bueno, el origen de ese dinero es justamente lo que hace que Estados Unidos esté investigando esa cuenta y a los titulares y al apoderado por lavado de dinero y soborno, como dice textualmente la información que viene de Estados Unidos. Y porque descubren que aparecen una serie de depósitos sin justificación, y entre ellos de algunas personas como Stefanini, que llamaron mucho la atención. Después de ver cómo sucedieron ciertas cosas, pienso que esto fue planificado con mucha sofisticación. Fue algo muy perverso y muy sofisticado. Hubo cosas que sí me sorprendieron, que haya sido todo tan burdo. El disparo, a ver, ¿nadie se suicida así? Nuestros peritos, y en la primera semana de marzo, me presentan un informe hecho por los médicos forenses Raffo y Ravioli y Salcedo, que es el criminalista. Y analizaron las fotos al momento del hallazgo, la autopsia, y ellos concluyeron que, o sea, se descartaba la muerte accidental y también que, o sea, el grado de probabilidad
el alto grado de probabilidad que tenía que esta muerte fuera producto de un homicidio y no de una conducta suicida. Un trabajo, si te indica, tu experiencia te indica lo que habrás hablado, que te lo puede hacer solamente un servicio de inteligencia. O sea, no es un sicario común y corriente. Yo entiendo que en hechos como este, la voladura de la Embajada de Israel, la AMIA, siempre hay una mano de obra local. El eventual asesino podría haber no dejado huellas, pero no podría haber sido transparente. O sea, exactamente. Hueco. Exactamente, perfectísimo. O sea, Sí, se hubiera interpuesto en la trayectoria de la sangre que de igual de todos modos vaina. Llegó a la puerta. Sí, Criminalísticamente, ¿para vos es un caso cerrado? A mi entender, sí. No hay elementos absolutos ni que me hagan pensar, pero porque lo estudiamos. Si estoy hablando con conocimiento de causa, no a mí me parece. No, como que no existe una tercera persona en la escena. Solo una persona generó todas las manchas, ¿sí? Tu veredicto es que fue suicidio. Tiene toda la estructura de un autodisparo. Creo que él no terminó de presentar toda la prueba que él tenía. Me parece que hay en algún lugar, que no sabemos dónde, si en los servicios de información o dónde, pruebas que no terminaron de presentarse. Y, digamos, viene su muerte y eso, no sé si alguna vez sabremos si es así o no es así. Este año en Tercera Posición hicimos especial foco en una zona del conurbano bonaerense. Esa zona queda en San Martín, pero no es todo el partido de San Martín. Es una zona bastante especial, bastante delimitada, que tiene que ver con José León Suárez, Billinghus, La Cárcova. Son los barrios narcos, hay que decirlo de manera simplificada. Empezamos contando la historia de cómo perseguían a un hombre llamado Carlos Rolón. Lo perseguían porque él le quitaba los soldaditos a los narcos porque les daba trabajo. Se enseñaba a trabajar reciclando basura y los narcos querían que esos pibes vendieran drogas para ellos. Rolón empezó a enfrentarse a los narcos, le terminaron quemando la planta, le armaron una causa y luego se comprobó que Rolón, el perseguido, era quien tenía razón. ¿Por qué? Porque desde otro lugar de la justicia, no desde la justicia provincial, sino desde la justicia federal, y vino una investigación que demostró claramente la connivencia entre los narcos de San Martín y un grupo de policías corruptos. En San Martín hay 60 villas de emergencias y asentamientos donde se calcula que viven unas 90.000 personas. Pero hay algo que hace que San Martín sea un lugar estratégico para el narcotráfico. Está cerca de todo. Está cerca de Vicente López, está cerca de San Isidro, está cerca de Capital Federal. Lugares estratégicos donde la cocaína se paga más cara. Por eso San Martín se convirtió en el mayor distrito narco del conurbano. Bien. Todo iba bien, hasta que uno de nuestros hombres quiso entrar a la casilla donde estaba la droga. La reacción fue inmediata, violenta. Vete para adentro. Atrevido. Pase la concha de tu madre. Atrevido. La policía está paga por ello, ¿entendés? Siempre estuvo paga por ello. Vos empezaste a denunciar a los policías y la connivencia con el narcotráfico. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Las denuncias las tengo hecho en La Plata. El que maneja la droga acá en San Martín es la policía. Yo quiero hacerlo responsable al ministro de Seguridad. A mí si me matan, porque a mí me van a matar dentro de una cárcel. Acá hablan mal de mí, pero yo no tengo antecedentes penales. Las 3 causas me fui libre y culpa y cargo. Los problemas para Carlos Rolón y su planta recicladora comenzaron cuando quiso denunciar la connivencia entre los narcos y los policías de la zona. El 29 de diciembre de 2014, un ex convicto de apellido Marzulio fue a la planta de Rolón y de sus cartoneros a decirle que un grupo de policías le había ofrecido dinero para denunciarlo por un ataque 2 años antes, vale decir, para hacer una falsa denuncia con la cual armarle una causa. Marzulio se presentó ante Rolón y le pidió plata para no denunciarlo. La entrada de Marzulio quedó grabada por las cámaras de seguridad de la planta recicladora.
Marzulio no mentía. Un par de días después de su visita a la planta recicladora, la Fiscalía número 8 de San Martín dictó orden de captura contra Rolón, supuestamente por haberle disparado 2 años antes a Marzulio. Había comenzado una causa armada en base a una falsa denuncia. La familia de Rolón pidió ayuda al abogado penalista Damián Odetti. Odetti tomó contacto con Informes América y así comenzamos a grabar en cámara oculta los diálogos de la extorsión. Lo que me dijiste de la fiscal, eso, que me habías dicho, que la fiscal te dijo, vos dame una mano, esto, todo, lo aquello, lo otro, eso. No, pero yo eso no lo voy a hacer hasta que tenga la plata. No, eso no lo hago ni la seguridad, no. Pero pará. No. Bueno, pero pará, habíamos quedado en eso. No, vos me pero haces una nota. Pero no hablando de la fiscal ni nada de eso, no. Pero pará, volvemos para atrás. ¿Es verdad o no es verdad lo que me dijiste? Primero, bueno, yo para saber por lo menos. ¿De qué? De la fiscal, que te llamó para decirte ayudame a meterlo preso a Carlitos, Sí, la historia. eso sí, bueno. Bueno, por eso, ¿y por qué no lo querés firmar? Porque hasta que yo no tenga la plata no te lo voy a firmar. Está bien. Hasta que yo no tenga la plata no te voy a hacer carta, te lo voy a firmar. ¿Entendés? Porque vos me presentás a juzgado y que bueno, ¿me entendés? Le haces una causa a la Pero te vamos a dar la plata ahora, boludo. No, te la quedás vos, ahora hasta que doy la plata. ¿Vas a ocupar ahora? Mira ahí, entonces dale, mira. La familia Rolón le adelantó 10.000 pesos a Marzulio. Fuimos directamente al Poder Judicial, que es el que debe investigar, el Ministerio Público, y nos bicicletearon 5 horas de fiscalía en fiscalía. Nadie quería agarrar la causa, hasta que llegamos, por suerte, a la Fiscalía número 9. La Fiscalía 9 se dio cuenta que estaba comprometida la Fiscalía 8, que son sus compañeros, por corrupción. Los días pasaban y nadie fue a detener a Marzulio por extorsión. Mientras tanto, Marzulio amenazaba. Hola, Canes, escuchame, llámame. Si en realidad ustedes lo quieren a tu papá y a tu hermano, llámame, porque si no yo los arruino. Por la causa que van a estar, corre de 9 a 18 años, así que nunca más lo van a ver. Mientras Rolón estaba preso, comenzó una serie de extraños robos en la planta recicladora. La planta tenía custodia de la policía bonaerense y eran hombres de la bonaerense quienes monitoreaban sus cámaras de seguridad, pero dicen que nunca vieron nada. Este es uno de los robos. El ladrón se lleva la escalera, los policías de guardia nunca se dieron cuenta. Hay que decir que estos policías tampoco valoraban mucho las cámaras de seguridad. Aquí, por ejemplo, se ve cuando uno de ellos tira un palo para romper una de las cámaras. Acá vemos cuando otro sacude una cámara y no precisamente para arreglarla. Luego de los robos y las agresiones a las cámaras vino algo peor. Vemos cómo la garita queda vacía. Comienza el incendio. Al minuto de iniciado el fuego, este policía de civil sale corriendo. No sé bien, digamos, cuál habría sido el arreglo, pero lo cierto es que el tipo entró caminando a las 5 de la tarde y la fiscalía lo sabía desde el día 30 y el día 2 de enero. ¿Y saliste al final? Salí, gracias a Dios se hizo justicia. Y bueno, te quiero dar la gracia, que gracias a la nota se pudo aclarar mi inocencia. ¿Este es el depósito incendiado? Este es el depósito que le daba trabajo a 180 personas. ¿A quién molestaste vos como para que te armen causa? Para que te armen causa tiene que haber un entramado de policías y fiscales. Y molesté a la policía porque acá el que maneja la droga es la policía y lo que vende droga son soldados de la policía. Y a mí lo que me molesta es que acá tenemos 25 homicidios sin aclarecer cuando los pobres son más utilizados por el poco más vivo. Entonces, como tenían un arreglo con la policía, iban presos los perejiles, como uno dicen, y lo que matan y lo que hacen daño no van presos. ¿Quién es Gil? Gil es un jefe de calle de acá de la Cuarta de San Martín, que él es el que generaba la corrupción acá, el venta de droga. ¿Está detenido? Está detenido, yo lo denuncié hace 2 meses atrás, acuérdate, por droga. Daniel Gil, el policía que acusaba a Rolón, hoy está preso por narcotráfico.
y a partir de un trabajo que hizo Drogas Peligrosas con inteligencia criminal pudimos dar con la totalidad de la banda. Pero mientras tanto, y a partir de este allanamiento, realizado a comienzos de año por la Policía Federal, se descubrió una trama de protección a narcotraficantes que llevó a 10 policías de la bonaerense a la cárcel. Seferino Benítez y su pareja regenteaban varios búnkers de venta de droga en la Cárcova. Uno de ellos quedaba justo a la vuelta de una escuela. Este pasillo, que fue el pasillo allanado donde encontraron la droga, vean a la distancia que está de la escuela. Aquí, este paredón pintado es la escuela. O sea, fíjense a la distancia que se vende la droga de una escuela en un barrio del conurbano bonaerense. Para poder mostrar los búnkers de Seferino Benítez, tuvimos que entrar a la Cárcova escoltados por varios patrulleros. Aún así, cuando llegamos al lugar donde lo detuvieron, la cosa se puso brava. ¿Qué quieren filmar? El cartel, nada más. No, y bueno, vayan a filmar, hay un montón de carteles en la esquina. Yo no quiero. En la esquina hay una banda de carteles si quieren filmar. Quiero que vengan a filmar. Yo no quiero. Yo no quiero porque te digo la verdad, me van a llevar en cana, pero te rompo eso. No, pero no, No, pero vamos no a hablar quiero. tranquilamente, ¿no? No, no quiero. Que haga lo que quiera, pero la casa no la van a filmar. En este pasillo, como ustedes vieron, bueno, nos acabaron de echar, pero acá quedaba la carnicería y verdulería El Gauchito, del famoso Seferino Benítez. A partir del lugar ese de Seferino Benítez es donde, y los allanamientos que hubo, es donde se empieza a desarmar y a entender qué era lo que pasaba con la situación del narcotráfico en la Cárcova. A partir de los teléfonos encontrados en los búnkers que manejaba Seferino Benítez, la jueza federal de San Martín, Alicia Bence, empezó a intervenir teléfonos y descubrió así que los narcos de la Cárcova le pagaban al menos a 4 reparticiones policiales. Después de toda la investigación, 10 policías y hasta el jefe de todas las comisarías de San Martín terminaron presos. El problema ahora es qué hacer con las causas judiciales que armaron esos policías. Los hijos de Carlos Rolón y Noemí Ardura siguen presos, acusados por policías corruptos. En el año 2011, cuando yo y otros periodistas de América empezamos a contar los escándalos de corrupción que había en la AFA, nos trataron de locos, de mentirosos, de exagerados, de que no entendíamos cómo era el fútbol, de que no entendíamos nada. 4 años después, recién 4 años después, las cámaras ocultas que grabó Carlos Ávila y que yo tuve oportunidad de difundir en un programa que se llamaba GPS, que mostraban, que revelaban el modus operandi de la corrupción de los derechos del fútbol en Argentina, que en aquel momento fueron comercializados y vendidos al Grupo Clarín y que luego fueron vendidos al Estado, quedó en evidencia. Ese modus operandi, la Argentina lo exportó. Vale decir, no solo logramos tener un papa, sino que logramos tener en la Federación Mundial de Fútbol un padrino que inventó buena parte de los curros que quedaron en evidencia cuando Estados Unidos decidió enfocar a través de arrepentidos y de tipos que grabaron ellos las reuniones de corrupción y de negociación de derechos y de coimas y de todo lo que se sabe ahora que había en la FIFA. Esas reuniones coincidían con el mismo modus operandi que había en la AFA. Para nosotros, 2015 fue un año de reivindicación. La corrupción que mostramos en la AFA estaba en la FIFA. Varios de los tipos que acá eran corruptos y que nunca habían presos, tal vez terminen presos en Estados Unidos. Yo creo que lo mejor que hiciste fue anular el contrato con Clarín. Sí. O sea, la primera época fue buena la que hicimos. Fue buena la que hicimos. Pero ellos no tenían cable, sí, después nos cagaron. Nos cagaron, fue la verdad. A mí me ayudaron, porque yo vendí mi parte, a vos te ayudaron, nos ayudaron a todos los muchachos. A mí ellos no me ayudaron nunca. A mí fue la operatoria con vos y la generosidad en el momento de repartir, Y yo tenía una parte u otra parte que terminó. Exacto, ahí sí. Y después jamás me dieron de que te fuiste vos, jamás recibí nada. Grondona dice en esta cámara oculta que el Grupo Clarín dejó de darle dinero. Ahora bien, ¿qué dinero? No parece que esté hablando de dinero legal. En cualquier caso,
Ávila le recuerda a Grondona que parte del dinero que él le daba venía también del Grupo Clarín, su socio en torneos y competencias. Mientras que yo estuve, respetaron. Claro, respetaron porque estaban ustedes. Lo respetó todo. Hoy por Luis. Claro, Luis te hizo respetar todos los pactados. Pagleo cumplió, Mañeto cumplió. Si cumplieran, cumplían con ustedes. Conmigo no tenía ninguna relación los tipos. Bueno, pero cumplieron, es decir, no, porque la verdad, pues después nos cagaron a todos. Porque a mí, a todos. Nos afanaron vivos. La verdad, nos hubieran dejado pero participar yo se lo perdonar. Y el error fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro, yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro. Detengámonos un momento en esta frase. Grondona le está diciendo a Ávila que él quiso comprar los derechos de televisación del fútbol a través de un testaferro. La maniobra hubiera sido ilegal por partida doble. Primero porque la ley argentina prohíbe los testaferros o prestanombres. Y segundo porque Grondona no hubiera podido ser dueño de algo que él tenía que negociar para bien de todos los clubes. Esto es, los derechos de televisación del fútbol. Yo les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Y el 50% que tenía TIC, que se lo vendan a AFA. ¿Te acordás de esa reunión que estaban todos? Yo tuve que después armó el quilombo conmigo. Después armó el quilombo con todo. Porque la verdad, mira, porque a nosotros nos cagaron. Bueno, por una parte la cumplieron, pero después mientras estuvimos nosotros, porque después se fue toda la mierda. Cuando ellos se ponen a comprar los cables y administran todo ello, morimos. Lo que pasa es que se aprovecharon, como al principio nos trataron bien a todos. Ellos creían que yo no iba a tener coraje. Claro. Si yo hubiera tenido el coraje, el día que viniste vos, en el Hotel Sheraton, y le hubiera dicho ahí, si no arreglamos me voy, rompo el contrato. Y lo podías haber hecho, ¿eh? Pero no, ¿por qué no lo podía haber hecho? Porque atrás no tenía a nadie. Porque nadie se quería tirar contra Clarín atrás mío. No. Porque estaban los más caros, y este y el otro que iban a traer esto, Telefónica, nunca trajeron nada. Yo rompo el contrato, ¿por qué? Porque tengo la presidenta atrás, el gobierno. En este momento se procederá a la firma del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la transmisión de espectáculos de fútbol por televisión abierta y gratuita. No, lo que pasa es que al principio, como nos trataron bien, viste que esto que lo otro, entonces pensaban que nos iban a apretar los huevos el resto de nuestra vida. Eso fue Ellos no tienen noción, ¿sabe de qué? De nunca haber estado sin plata. Y nosotros, tanto vos como yo, nacimos sin plata. Claro. Muchas veces tuvimos sin guita, sabemos lo que es. Sí, exactamente. Y cuando vos estás en una posición y te está sucediendo algo como que te venís para abajo y te quedás sin plata, ya lo tuyo empezás a pensar qué pasa. Correcto. Entonces yo te mato, a vos, a quien sea. ¿Me explico o no? Sí, y estos no. Estos son unos capillos de mujeres pobres. Eso que son. No hablé nunca más con ellos. No, yo me retiro de torneo cuando veo todos los quilombos con Clarín. Me fui a la mierda. Pero escuchá, porque ya todo el negocio se sabía. Comenzó bien. Cuando hicimos el primer contrato hasta 2014, estaba todo bien, nos trataron bien, nos dieron la guita todo fenómeno. Pero después me fui a la mierda. Seguro. Y así no fue. La culpa no es mía. No. El contrato anterior usted hoy no lo volvería a firmar como lo firmó. Nunca. ¿Usted firmaría de nuevo el contrato? Así no. Yo no. Así no, claro. Así no. ¿Cuándo yo no tendría que haberlo firmado? Cuando vos venís y me decís, o nos damos cuenta, que Clarín empieza a comprar cable. Ahí sí. Nos cagaron. Claro, porque ahí, nos cagaron. Ahí nos dieron el dulce. Ahí toma pa' vos, Nos tiraron unos mangos a todos y nadie. No tiraron nada. Grondona no solo manifiesta su odio hacia Daniel Vila, el primer dirigente en años que intenta disputarle la presidencia de la AFA, también da a entender que los clubes ascienden si él quiere. Le dimos la oportunidad de llegar a Nacional B, le dimos todo. Y este señor pensará hacer algo para poder llegar
no con los votos, sino por medio del gobierno, por medio de una ley, y no va a llegar. Ni va a llegar, ni va a ceder ni en pedo. Porque yo me iba a ir ahora. Me quedo con la FIFA y la Confederación. Claro, ¿Para qué quiero yo venir acá? Ya está, ya tu negocio ya lo hiciste, así que ya está. Ya tu negocio lo hiciste, ahora ya está. Estos días que presentaron un proyecto de ley inadmisible. A Daniel Vila no lo dejaron exponer sobre la ley del fútbol. El hombre de bigotes que insulta, hace gestos y agrede es un dirigente que responde directamente al poder absoluto de Julio Grondona. Y Mañito sigue vivo, ¿eh? Sí, a mí yo no lo... Conmigo él no habla de mí, yo no hablo de él. No, la verdad yo que... no digo... No, pero en realidad te han cuidado, en ese sentido, no. Pero lo que pasa es que ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la plata negra. Que iban con una moto, buscaban la plata negra y la llevaban, no sé a quién se la daba. Un cable de Brance, un cable en el sur, un cable en... La mayoría de los y eso manejaba Pagliano. Y no, se arreglaban ellos. Claro. Estaban satisfechos ellos, tomate, iban a aumentar. De pronto, una llamada de teléfono ilustra cómo maneja Grondona el fútbol y cómo se codea con el poder. Hola. ¿Qué decís bien? ¿Y vos? ¿Qué pasó? ¿Sobre qué tema es? Pero yo no se lo doy, ¿eh? No se lo doy ni que se caguen en las patas, ¿eh? No le doy la autorización. Yo no le doy la autorización bajo ningún punto de vista. Ahora, si de la parte de ellos quieren regalársela a alguno, que se la regalen, que hagan lo que quieran. Bueno, mañana yo a las 9 hago la forma, vos me avisás y vamos. Yo voy. Nos hablamos, Guillermo, porque yo mañana a las 8 de la mañana tomo un avión que me voy a Jujuy. Vuelvo con el gobernador de Jujuy, que él va al partido justicialista, qué sé yo, y yo ya ahí a las 3, 4 de la tarde me hablá y combinamos todo. Listo. Chao, hasta luego. ¿Qué, por lo de Paco Casal? Algo debe ser. Pero decime la verdad, los derechos no son del Estado. Y No, yo hice una sociedad 50% y 50%. Y para tomar medidas tenés vos y yo. Es decir, que no le pueden dar los partidos a... No. Es decir, si ellos que vos me vengas y lo des y yo me hago boludo. Pues si lo quiere a América, vos decís que no. no. América le dije ya que no va más y no va más. No va más, se acabó. A mí, América y Canal 13 no van a tener partido de Argentina. Hace poco más de un mes, de un día para el otro, me tuve que ir a París. No iba precisamente en un viaje de placer. París, la ciudad más visitada por los turistas de todo el mundo, un lugar donde caminar por cada calle es placentero, sentarse en cualquier bar vale la pena porque el paisaje es hermosísimo. Había estado conmovida, sacudida, temblando por 3 comandos de 3 fundamentalistas que eran de nacionalidad belga o francesa, vale decir que no venían del lejano oriente, que se movían en autos negros y que habían matado en un solo raid 130 personas. Yo viajé a París y no viajé precisamente por turismo, y cuando volví todo el mundo me decía, pero ¿no tenías miedo de estar ahí? Y la verdad que el miedo no se sentía. Yo no tuve miedo de estar en París porque París seguía siendo un París casi normal, pero claro, por abajo se sentía otra cosa. Por abajo se veía que la gente ya evitaba tomar el transporte público porque no querían saber nada con la posibilidad de que les metieran una bomba en un tren o en un subte, y allá viajar en auto es caro. Entonces hacían pool para viajar y que les saliera más barato. Los bares, había menos gente en los bares. ¿Por qué? Porque los fundamentalistas del ejército islámico habían ametrallado bares y restaurantes en una zona que podía ser como acá, como Palermo. La gente iba menos a los espectáculos. ¿Por qué? Porque se habían encerrado en un teatro en el Bataclan y habían matado como 80 personas ahí adentro, y los habían matado y torturado y les habían hecho cosas espantosas. Todos ellos se fueron suicidando o los fueron matando en los enfrentamientos la policía, pero quedaba un último comando de 3, donde estaba el líder. Y a mí me tocó estar en el momento en el cual la policía, en cuestión de 2 días,
en cuestión de 2 días, los servicios de inteligencia hicieron un raid buscando los 500 tipos que ahí habían viajado a los países donde está el ejército islámico, se habían entrenado y volvieron, y acosándolos, aprovechando el estado de sitio, en 2 días encontraron a los líderes. El combate fue tal que se dispararon 5.000 balas y terminó cuando uno de ellos detonó todas las bombas que había en la casa y implosionó el piso, y así se terminaron los atentados fundamentalistas en París. Tres estruendos que sacudieron a este estadio de fútbol dieron inicio a una noche de pesadilla terrorista, el mayor atentado de la historia de Francia. El presidente François Hollande fue inmediatamente informado y evacuado. 3 kamikazes con cinturones explosivos se suicidaron y mataron a un transeúnte cerca del estadio. Uno de los atacantes fue identificado como Bilal Hadfi, un francés residente en Bélgica. Otro sería Ahmed Al-Mohamed, de nacionalidad siria, según un pasaporte encontrado en el lugar. La identidad del tercer kamikaze por ahora es un misterio. Al mismo tiempo, 3 hombres armados acribillaron a clientes en el restaurante de Petit Camboche, la cervecería La Pompier y el restaurante L'Equipe. Un cuarto kamikaze, Brahim Abdeslam, se inmoló sin causar víctimas cerca del establecimiento Contador Voltaire. Su hermano, Salah Abdeslam, reside en Bélgica. Está siendo buscado por haber alquilado el vehículo usado por los terroristas que entraron disparando a quemarropa en el Teatro Bataclan, donde se celebraba un concierto de rock. En el Bataclan se produjo una auténtica masacre. Unos 1.500 jóvenes escuchaban un recital de heavy metal cuando los terroristas del Estado Islámico dispararon a mansalva sus Kalashnikov. Asesinaron a 89 personas. Samia Mimour y Omar Mostefai fueron identificados como 2 de los atacantes. Sobre Mimour pesaba una orden de arresto internacional. Los atentados dejaron más de 120 muertos y cientos de heridos. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, advirtió que van a prolongar el estado de emergencia y atacar en Europa, Irak y Siria a los responsables de los atentados. Los ataques suicidas del viernes pasado comenzaron en el Stade Français, pero fracasaron. Los fundamentalistas querían entrar y matar gente bajo la mirada del presidente francés, François Hollande. Claro, cuando uno viene al Stade Français y ve cómo es el sistema de acceso, entiende por qué el primer yihadista que iba cargado con un cinturón de granadas y se detona porque no lo dejan pasar en el entretiempo, solamente provocó una muerte. Todavía no trascendió si esa otra víctima era un custodio común que estaba acá en la puerta del estadio o si era un policía. No se dio esa información todavía. Pero la reconstrucción que se logró es que quisieron entrar con el partido ya comenzado y no pudieron. Y el hombre se detona en una de estas puertas del estadio. Claro, está lejos de la gente. A partir de ahí se desencadena algo que todavía los investigadores no comprenden, porque los otros 2 muchachos que estaban cargados de granadas, uno se va hasta otra de las puertas, intenta entrar también, no puede y se detona también. Y el tercero se va hasta un McDonald's aquí cerca, se esconde como esperando que venga la gente y tampoco se entiende por qué termina suicidándose. Lo notable es que estos otros 2 que se suicidan no lastimaron a nadie, no provocaron daños. Por eso es que este que iba a ser el principal atentado del ejército islámico quedó siendo el menos efectivo, el que menos gente mató. Écoutez, bâtard! Explosion d'une bombe, écoutez, explosion d'une
El cartel dice que debido a los trágicos acontecimientos sucedidos el viernes por la noche en las cercanías del estadio, las visitas están suspendidas hasta el viernes 20 de noviembre. Este iba a ser el principal golpe que quería dar el ISIS, el ejército islámico. ¿Por qué? Porque en el partido entre Francia y Alemania estaba el propio presidente francés, François Hollande. Entonces, ellos querían acceder a las tribunas y detonarse ahí mismo entre la gente. No es que pensaran que podían matar al presidente, solamente querían provocar muerte delante de sus ojos. El restaurante que está enfrente justo de la puerta donde se detonó uno de los suicidas todavía muestra las marcas. Los cinturones bomba llevaban no solamente granadas, sino también tornillos y clavos para provocar daño alrededor. París amaneció sobresaltado. Apenas 5 días después de los atentados y gracias al GPS de un auto alquilado y abandonado, la policía llegó hasta un departamento en Saint-Denis, un barrio humilde en el norte de París. Saint-Denis es un municipio que está en las afueras de Francia. El equivalente en Buenos Aires sería algo así como San Isidro. Hoy amaneció tomado por la policía. ¿Por qué? A las 4:30 de la mañana detectaron que en un departamento estaban viviendo, no se sabe todavía la cifra exacta, si entre 4 y 5 fundamentalistas. La policía se acercó y cuando se acercaron, rodearon el lugar a las 4:30 de la mañana, se dan cuenta que los tipos iban a resistir y empiezan los tiroteos. A partir de ahí, la mañana se convirtió en una emergencia absoluta. Se empezó a decir a la gente que no salieran y a las 7:30 de la mañana hubo un ataque de las fuerzas policiales. Un francotirador mata de un tiro a uno de los yihadistas y una mujer, gran sorpresa, la primera vez que aparece una mujer en Francia, se detonó y se suicidó. No se sabe todavía cuántos terroristas quedan dentro. Hoy, Saint-Denis, 8 horas después que comenzó el combate, es una ciudad con todo cerrado, con la gente en las calles que quiere averiguar. A 600 metros es donde todavía continúa esta toma, esta resistencia de los yihadistas en un edificio. Ven ustedes la cantidad de ambulancias y de paramédicos y rescatistas que hay en el centro de salud municipal de aquí de Saint-Denis. Están todos esperando el desenlace del acorralamiento que lograron las fuerzas de la policía con los fundamentalistas. Des quads, des motocross, des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour l'enfant. La expectativa está puesta en si efectivamente, tal como está trascendiendo, entre los fundamentalistas que están atrincherados aquí nomás, está Abdelhamid Abaoud. ¿Quién es? Es un muchacho belga de 27 años apenas, pero que se convirtió en uno de los líderes más importantes del ejército islámico. En Bélgica es muy conocido porque se llevó a su hermano menor de 13 años a Siria y al poco tiempo este muchacho de solo 13 años apareció matando en un video, fusilando gente en un video. El escándalo en Bélgica fue tal que el propio padre de Abdelhamid Abaoud quiso ir a Siria a rescatar a su hijo y no pudo.
Acaba de terminar la toma y la gente que estaba adentro de las casas sale y se juntan así para ver los videos que cada uno grabó de cómo fue el tiroteo con los fundamentalistas. Каждым днем сильней воины Аллаха не познают страха, ведь единобожие выбрал им Аллах. La organización Estado Islámico, más conocida como ISIS, es un grupo terrorista de naturaleza fundamentalista, yihadista y wahabita. Está asentado en un amplio territorio de Irak y Siria. El Estado Islámico o Daesh, por sus siglas en árabe, es la organización terrorista que atrae a miles de voluntarios dispuestos a librar una guerra santa para combatir a Occidente y restaurar el califato a golpe de terror. Al amparo de la bandera negra y al grito de «El Estado Islámico permanecerá», la organización mantiene esta guerra de desgaste cuyo fin último es la consecución de un Estado de derecho divino creado para dominar el mundo. Gracias a sus ingresos, es el grupo terrorista más rico de la historia. وسوف ترى بعقل ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام الثرى قريبا قريبا ترون العجيبة ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا فدأت قتالي لحلف الضلال فذوقوا وبالي إذا استرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى. El Estado Islámico está difundiendo cada vez más videos de ejecuciones de prisioneros con distintos métodos criminales. Sus demostraciones de violencia no tienen límites. Llegaron a asesinar a 200 niños por negarse a combatir para ISIS. لنا المرهفات غضاب البواسل لنا صيحة الحق حين التصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي الهدى من دماء الوريد ونسقي الهدى من En Buenos Aires y en buena parte de la Argentina hay llanura y hay pocos terremotos. Entonces imagínense lo que fue, recuerden lo que fue, la conmoción que provocó sentir acá en Buenos Aires, como sentimos en este estudio en su momento, que se movían las lámparas. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se podían mover las lámparas en Buenos Aires si acá nunca hubo terremoto? Había habido un terremoto tremendo en Chile. Y la atención se volvió hacia ese lado porque lo que estaba pasando ahí daba miedo, porque hacía pensar que podía venir también algún grado de terremoto en la Argentina. Pero lo que demostró es cómo una sociedad, cuando está preparada, aguanta mejor las catástrofes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Está todo bien allá, Pela? ¿En el baño no hay nadie? Ya, tranquilo, tranquilo. En la zona centro del país, noticia de último minuto, con un fuerte sismo que está afectando al centro de nuestra capital. A esta hora podemos percibir el movimiento de nuestras cámaras que están ancladas en nuestro estudio. ¿Se va para abajo? ¿Se va para abajo? Un sismo de 8.4 en la escala de Richter
sacudió a Chile y lo más notable, por lo menos más notable porque no estamos acostumbrados, es que se sintió mucho en la Argentina. Hubo evacuaciones espontáneas desde Vicente López hasta Puerto Madero, pasando por Palermo, los edificios altos aquí nomás. Se movieron las lámparas en Caballito, la gente se asustó. En toda la Argentina se sintió el terremoto. Tremendo esto. Está esto al aire, esto es en vivo. ¿Tenés un estándar con el Tengo tema un del temblor? estándar, querido. Sí, no para, ¿eh? No para, no para. Quedémonos quietitos porque Ay, ay, ay. no para. No, es que no para. Chicos. No te asustes. Tengo los faroles Salimos, arriba, salimos. así que vamos a salir. Vení, Lola. Perdón, esto es en vivo. Flavio, por favor. Qué Vamos, bravo. Flavio. Flavio. Vamos. Chicos, no Vamos, para, vamos, no, porque esto no para. Vamos, vamos, qué vamos, mareo. vamos. Colgantes de la luz se movían, pero violentamente a otra señora se le cayó un cuadro. Justo estaba en un piso limpiando cuando empezó a bajar la gente y bueno, ahí nomás procedimos, viste, ir avisando departamento por departamento y a bajar todo, viste. Pensé que estaba descompensada porque sentí que me movía y después empecé a ver a todos mis vecinos que salían y bueno, bajamos. Le estaba soplando la sopa y me mareó todo, se me dio vuelta todo. Yo creía que era por lo que le estaba soplando la sopa. Claro. Pero después dicen que era el temblor, no sabía, me mareó todo. Cada vez más fuerte, che. Esto es terremoto, ¿eh? Qué largo la que lo reparió. En La Rioja justamente tenemos a Javier, un periodista conocido que está en línea. Javier, contanos qué te pasó. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. ¿Cómo te va? Bueno, estábamos acá grabando en zona céntrica, en la calle Buenos Aires, y de repente vimos que se empezaba a mover todo. Al principio nos llamó un poco la atención, se movían las lámparas, los sillones, y toda la gente en la puerta de un hotel conocido acá céntrico empezó a salir desesperada. Había un contingente de santafesinos de todas partes. ¿Y vos como de porteño te diste cuenta o dormiste, digamos? No entendía nada que pasaba. No entendía nada, no entendía nada. La verdad que al principio dijeron ¿qué pasa? Y nos asustamos un poco, pero no entendíamos hasta que la gente acá tranquilos están un poco más acostumbrados a este tipo de cosas. Que tenemos una comunicación con Santiago de Chile, tenemos en línea a Alejandro, es periodista del Mercurio de Chile. Alejandro, ¿nos escuchás ahora? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros estamos contando lo que pasó aquí en la Argentina con la manera en que se sintió el sismo en Chile, en La Rioja se sintió bastante, hasta se sintió en Buenos Aires, pero bueno, la peor parte la llevaron ustedes. Cuéntame qué pasó. Bueno, como ya sabrán, cuando eran las 7:54 acá, misma hora allá, se produjo este terremoto de 8,4 grados, que es muy fuerte, digamos. El de 2010, que fue tremendo, fue 8,8, así que no es muy difícil. O sea, está muy cerca de un terremoto que provocó muchos estragos ahí, ¿no? Estamos hablando de algo serio. Sí, así es. Fue aproximadamente 500 kilómetros al norte de Santiago, a la altura de Illapel, es como casi a la altura de San Juan, por Argentina, digamos. El tema es que, bueno, yo no soy experto, pero con lo que uno sabe ya como chileno y la experiencia, el tema acá es que el sismo del epicentro fue muy baja profundidad, son 34 kilómetros de profundidad, y eso es lo que hace también que el movimiento se haya sentido con mayor fuerza, incluso, como bien lo comentaban ustedes, hasta territorio argentino, incluso Buenos Aires. Ahora, Alejandro, para nosotros, escuchando estos números y escuchando la duración que tuvo el terremoto, se nos hace difícil entender cómo no fue una tragedia, ¿no? Porque hasta ahora hay apenas un muerto reportado y no se ven grandes daños materiales. ¿Cómo es posible que, qué es lo que hay en Chile o qué prevenciones toman para que esto no sea una tragedia?
bueno, somos un país como obviamente con tradición e historia sísmica, entonces desde hace, o sea, no de ahora, no de hace 5 años, sino que desde hace 20, 30 años ya todas las construcciones antiguas se han reforzado y las nuevas con altos estándares de seguridad. No sé qué hacer, no tengo cómo salir adelante, no creo, alguna ayuda tiene que llegar, tratar de ver qué puedo hacer con mi casa, echarla abajo y a salir adelante, ¿no? Hay que desalojar el metro en este momento, hay que salir. Hay que desalojar el metro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! No, no, ¿se puede avanzar o no? ¿Se puede? Tranquilo, acá. Tengan la calma. Tranquilo. No corran. No corran acá. Chiquillos, no corran porque se nos puede caer piso en la cabeza. ¿Se puede calar en la cabeza? Debemos lamentar la pérdida de las 5 personas que se han informado ya y agregar otras 3, haciendo un total de 8 fallecidos. Una vez más nos ha tocado enfrentar un duro golpe de la naturaleza, este terremoto grado 8,4 de grado Richter, afectando una parte muy importante del país. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.